Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Les doy la bienvenida a esta segunda parte sobre nuestra cápsula semanal de la Escuela Virtual del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Seguimos con el tema de San Pablo Apóstol, patrono del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Soy Marta Salim Naime, cursillo 319, y les pido que nos pongamos en presencia de Dios para continuar con nuestro trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conozcamos un poco más de San Pablo. Monseñor Arriba y Castro, en su argumento para solicitar al Papa Paulo VI a San Pablo como patrono de los cursillos de cristiandad, hace esta analogía. Los cursillos eran para el mundo moderno lo que para Pablo había sido su camino a Damasco, un encuentro con Cristo. Siguiendo esta analogía, podemos pensar en San Pablo como el primer cursillista. De ser así, ¿cuál podría haber sido su precursillo, cursillo y poscursillo? Bueno, aquí les hago alguna sugerencia desde mi punto de vista que pudo haber sido el precursillo de Pablo visto con ojos de colores, San Pablo visto con ojos de colores como el primer cursillista. Candidato fue aceptado y su cursillo, el rector fue Ananías. El cursillo se llevó a cabo en la calle Recta, en la casa de Judas en Damasco, y estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. Igual que nosotros estamos metidos dentro de un cursillo, sin comer ni beber del mundo exterior, únicamente lo que tenemos en el interior. En la clausura, Ananías le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús me envió para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Así fue como Pablo recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Esto sucedió aproximadamente en el año 36 después de Cristo. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cómo inicia su poscursillo? ¿Cómo inicia su cuarto día? Bueno, de fanático fariseo se transformó en apóstol, igual que los 12, en testigo de la resurrección del Señor y de su gloria, y en profeta de su evangelio a todos los pueblos, en especial a los gentiles. De ser perseguidor, ahora se convierte en perseguido. ¿Y qué decían de él? ¿No es este el que en Jerusalén nos perseguía encarnizadamente? Pues Pablo ahora, de ser perseguidor,
se convierte en perseguido y en perseguido por los que como él antes perseguían a los cristianos, pero también por los mismos cristianos, porque no confiaban en ese cambio tan abrupto que había tenido Pablo. Y él, para poder salir de Damasco y comenzar realmente a vivir su cuarto día, es ayudado por algunos a salir por las murallas de la ciudad. Recuerden que las ciudades en aquellos tiempos estaban amuralladas para protegerse de la invasión de los extranjeros o de los enemigos, y entonces Pablo es colocado en una cesta y de esa manera es sacado de la ciudad para que comience a vivir su cuarto día. Y Pablo tiene un rodaje, igual que nosotros como dirigentes nos comprometemos a darle el rodaje a los que viven el cursillo. Bueno, pues Pablo fue acompañado también en su reunión de grupo. En primer lugar, se fue al desierto a meditar todo lo que había vivido, a bajar de la cabeza al corazón todas esas enseñanzas que él tenía ya por sus años de estudio con Gamaliel, pero que ahora él necesitaba encontrarlas, encontrar a Jesús, al Jesús con el que él se encontró en el camino a Damasco, en esas escrituras. Ya no era un ser desconocido, ya era una persona con quien él había tenido un encuentro. Y entonces Bernabé es quien acompaña a Pablo, él es el dirigente que le da rodaje y es quien lo avala. En Hechos de los Apóstoles dice que Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contestó cómo había visto al Señor en el camino, o sea, cómo Pablo había tenido su encuentro con el Señor en el camino y que había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús y cómo fue, seguramente les contó, no saben lo que batallamos para sacar a Pablo de Damasco. Después Pablo fue a visitar a Pedro, porque también era importante que tuviera el cobijo de este dirigente, ¿no? De este gran dirigente Pedro. A 3 años después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, dice Pablo en su carta, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Y así es como Pablo vive su rodaje. Y después vamos a ver el tripié de Pablo, porque es importante como cursillistas que nosotros tengamos claras las tres patas del tripié. ¿Qué pasa con Pablo? En su piedad, ¿a qué llega Pablo? Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Imagínense que pudiéramos nosotros llegar a vivir en nuestra piedad, revisando constantemente el tripié, a vivir así como Pablo, a que ya no sea yo quien vive en mí, sino es Cristo, Cristo que corre por mis venas, Cristo que es el aire que respiro, Cristo que es aquello que sale por mi boca. Luego en estudio, pues como les decía, se retiró al desierto a estudiar las escrituras, pero no como perseguidor, como cristiano. Evangelizó mediante las cartas que escribió. Él llevó a casi todos los confines del Imperio Romano la palabra de Dios, y estos son los lugares donde Pablo escribió sus cartas. Muy probablemente se escribieron en esos lugares y si no, pues fueron dirigidas a esas comunidades. En acción, bueno, este periodo fue muy intenso para Pablo, sin dejar, por supuesto, su piedad y su estudio. Estos 12 años él realizó 3 viajes. En estos viajes él llevaba la buena nueva y todos terminaban por una visita a Jerusalén. Esta imagen representa el Imperio Romano en aquella época y las líneas amarillas son las calzadas que construyeron los romanos o hicieron que construyeran sus conquistados para poder recorrer por ahí todo el imperio. Nadie sabe para quién trabaja. Sin embargo, todos trabajamos para Dios y esos mismos caminos fue los que utilizó Pablo para llegar a las comunidades del Imperio Romano. No, Pablo tuvo 3 grandes viajes y su punto de partida siempre fue Antioquía y terminaba con una visita a Jerusalén.
y en Antioquía es precisamente donde se inventó el nombre de cristianos. El primer viaje de Pablo se considera que comenzó en el año 45 y terminó en el 49. Junto con Bernabé, un judío chipriota convertido al cristianismo, Pablo viajó a través de la isla de Chipre, la patria de Bernabé, predicando el evangelio en varias sinagogas. Luego zarparon de Pafos en la costa suroeste de Chipre y llegaron al puerto de Perga en Anatolia, la actual Turquía. Por supuesto que Pablo después fue a Jerusalén. Su segundo viaje inicia en el año 49 y termina en el año 52. Esta vez, Pablo se puso en camino para revisar las primeras comunidades cristianas que ayudó a fundar durante su primer viaje. San Lucas lo narra en Hechos de los Apóstoles, que es aquí donde Pablo pronunció su famoso discurso sobre un Dios desconocido a los pensadores paganos de Atenas. El tercer viaje de Pablo se llevó a cabo entre los años 52 y 57. En este viaje lo más importante fue que en la ciudad de Éfeso, en la cual estuvo por varios meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana, que ellos adoraban, era un simple ídolo y dejaron de rendirle culto. Entonces, los fabricantes de estatuillas se enojaron con Pablo y con su equipo, el grupo de gente con el que iba, porque habían disminuido las ventas de sus estatuas. Bueno, les había arruinado el negocio y esto promovió una persecución en contra del apóstol San Pablo, que queda documentada en el libro de Hechos de los Apóstoles. De Éfeso partió Pablo hacia Jerusalén a llevar a los cristianos pobres de esa ciudad el dinero de una colecta que había promovido entre las ciudades que había evangelizado. Y ahí comenzó la pasión de Pablo, que veremos en el siguiente capítulo. Hasta aquí en esta presentación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.